Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Repito la porción, Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta noche. Te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre. Reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti, Padre amado, tu dirección, la guianza, Padre. Y ante todo, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean sensibles a tu presencia. Oramos, Señor, para que en este local tu Espíritu Santo se haga manifiesto, esté presente, Señor. Y en aquellos, Padre, que nos han de estar oyendo a través de los medios, Señor, puedas llegar a tocar el corazón de ellos y sensibilizarlos, Padre, para que vengan a tus pies, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Háblanos a través de este tema, Señor. Dirige nuestras vidas y guíanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche que vamos a estar llevando a cabo lleva por título, hermanos, volviendo a los temas doctrinales, el ayuno. El ayuno. Habíamos hecho un espacio en cuanto al tema doctrinal en las semanas pasadas porque considerábamos dos temas importantes en cuanto al tema de la oración también, ¿verdad? Y los anexamos y como les comenté, ¿verdad? No era doctrina, pero sí era una enseñanza relacionada al tema de la oración, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar tocando acerca del ayuno, ¿verdad? Y esto del ayuno no es algo que ya haya pasado o que esté olvidado, sino que es un ejercicio espiritual, hermanos, que está vigente para la iglesia. No es algo que ya se quedó atrás, ¿verdad? Es una práctica que debemos de llevar a cabo nosotros como creyentes. Y lo vamos a estar viendo, hermanos, de manera general, cómo es el ayuno, los tipos de ayuno, ¿verdad? Y cómo se practica y cómo lo practicó quizá también el pueblo de Dios en su momento, ¿verdad? Y que esto, hermanos, debe de ser un ejercicio para nosotros también en la actualidad. Entonces, para esto existen tres tipos de ayuno. Esto es lo más importante que vamos a ver en relación al ayuno, los tipos de ayuno, ¿verdad? Porque de ello, hermanos, va a depender en la manera que nosotros estemos ejercitando nuestra vida espiritual. Algo que quiero remarcar y hacer un énfasis en cuanto al ayuno, ¿verdad? Porque muchos enseñan, ¿verdad? De que si uno tiene una petición, uno tiene que orar, ciertamente, tenemos que orar, ¿verdad? Y unos dicen que se tiene que ayunar para que uno reciba respuesta a la petición, hermanos. Y entonces estaríamos comprometiendo la Escritura o probablemente comprometiendo quizá al Señor en cuanto a que tenemos o que vamos a recibir respuesta porque estamos ayunando. Y entonces haríamos equivocadamente el ejercicio o la práctica espiritual del ayuno porque estamos creyendo que cuando estamos ayunando vayamos a recibir una respuesta a nuestra petición. Y esto es equivocado, hermano. El ayuno en sí es un ejercicio espiritual. O sea, esto hace, hermanos, de que cuando uno está ayunando, uno se vuelve más sensible a la presencia del Señor y lógicamente, hermanos, de que el ayuno tiene que ir acompañado de oración. Si uno está ayunando y no está orando, lo único que está haciendo uno, hermano, es como si fuera una especie de dieta, ¿verdad? Porque no hay, hermano, no hay el elemento espiritual. O sea, uno está ayunando, dejando de tener o de comer alimento, ¿verdad? Pero el propósito es buscar la presencia de Dios. Entonces, cuando oramos, hermanos, y ayunamos, nuestro cuerpo, digamos, se somete al Señor y uno se vuelve más sensible a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, no es con el fin, hermanos, de que, con esto no estoy diciendo de que si usted quiere ayunar para pedir algo al Señor, no lo haga, sino que no esperemos que a causa del ayuno vayamos a recibir automáticamente una respuesta, ¿verdad? Porque eso se ha enseñado en algunas ocasiones y no es correcto, ¿verdad? Entonces,
si nosotros oramos y ayunamos y decimos al Señor, ¿verdad? Que si Él quiere, si Él considera que esa respuesta sea recibida, entonces la vamos a obtener si es que el Señor lo considera. Pero en realidad, hermano, el ayuno es una práctica espiritual, un ejercicio espiritual que uno como creyente debe de realizar, ¿verdad? Para ser más sensible a la presencia del Señor. Entre más nosotros nos mantengamos en esta comunicación de ayuno y oración, ¿verdad? Nos volveremos más sensibles al Señor, hermano, y difícilmente dejaremos de venir a buscar del Señor, porque estamos sensibles. Lo que va a hacer, hermano, entre más oración haya y más ayuno haya, lo que va a hacer es que como creyentes queramos estar más metidos en la presencia del Señor. Y lógicamente, hermano, esto va a ser una consecuencia a que no vamos a estar faltando a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos buscando del Señor. Entonces, les dije, hay 3 tipos de ayuno. Vamos a empezar con el ayuno parcial, ¿verdad? Vayamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 2 y 3. Este tipo de ayuno, hermanos, parcial, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una abstinencia parcial de alimentos, no es total, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Es una abstinencia parcial de alimentos. Daniel capítulo 10, versículo 2, perdón. Dice la escritura de la manera siguiente. Daniel 2, perdón, Daniel 3, no Daniel, perdón, me estoy equivocando con la cita. Daniel capítulo 10, versículo 3. Corrijo, perdón, hermanos. Daniel capítulo 10, versículo 3. Y ahora sí leo la escritura que dice de la manera siguiente. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y fíjense, o sea, aquí ya la porción nos está diciendo de que no hubo manjar delicado, no entró en su boca carne ni vino, ¿verdad? Hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, esto es una abstinencia parcial de los alimentos, ¿verdad? Y como hablamos que es parcial, hermanos, la persona se limita únicamente a tomar lo que pudiera ser, digamos, frutas, legumbres, probablemente jugos naturales, ¿verdad? Porque no hay una abstinencia total de alimentos. Entonces, por eso se llama parcial, hermanos. Y esto se puede prolongar por más tiempo, ¿verdad? Hace unos cuantos años, probablemente ya, quizá unos 3, 4 años, ¿verdad? Estábamos con un hermano, no haciendo competencia de a ver quién ayunaba más, sino practicando los tipos de ayuno, ¿verdad? Y con él estuvimos practicando estos 3 tipos de ayuno constantemente. Pero en este tipo de ayuno parcial, hermanos, es donde uno lo puede alargar más, ¿verdad? Me recuerdo que en esa fecha con este hermano duramos, creo que 15 días, porque fue parcial. O sea, no se limita uno totalmente y el cuerpo puede resistirlo un poco más, ¿verdad? Daniel capítulo 10, perdón, Daniel 1, capítulo 1, versículo 10, nos da más o menos la instrucción de esto. Daniel 1, 10 en adelante, al 12, mejor dicho, dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, dice, condenará con el rey mi cabeza. Versículo 11 dice, entonces entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber, ¿verdad? En esta porción estamos viendo que el rey quería que el pueblo de Israel acababa de ser deportado a Babilonia, digamos como esclavos, pero
Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Fueron, digamos, escogidos para estar en la corte del rey, y el rey quería, ¿verdad?, que ellos estuvieran fuertes, saludables, digamos, robustos, ¿verdad?, bien alimentados. Entonces le dio a Belsasar la orden de que ellos fueran alimentados con las mejores comidas del reino. Pero Daniel dijo que él no se iban a contaminar ellos para nada. Entonces, Belsasar tenía temor porque dice la escritura que probablemente el rey lo mataría. Entonces, Daniel le dijo, haz la prueba. Por eso es que les digo que este ayuno parcial puede prolongarse por más tiempo, ¿verdad? Él le dijo, danos a comer solamente legumbres y agua. Y después de esto, haz la prueba. Si ustedes leen todo el capítulo 1, ¿verdad? Y parte del 2, se van a dar cuenta que dice la escritura de que Daniel, Belsasar, Misael y Azarías estaban mejor, digamos, físicamente mejor que los otros que estaban comiendo de todos los alimentos del reino. Entonces, ellos estaban absteniendo para guardarse para Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, su cuerpo no se estaba limitando totalmente. Por eso es que este ayuno es parcial, hermanos, ¿verdad? O sea, si hay una práctica de este tipo de ayuno, ¿verdad?, lo más recomendable en este caso es no meter carne porque es parcial, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con legumbres y frutas en este ayuno parcial. El ayuno natural. El segundo tipo de ayuno es el ayuno natural, donde en este ayuno se produce una abstinencia total de alimentos para beber únicamente agua. Este es el ayuno natural, únicamente agua. Mateo capítulo 4, la porción que leímos, versículo 1 y 2. Dice la escritura, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Este es el ayuno natural. Es el ayuno, hermanos, que es el más practicado. El ayuno que como su nombre lo dice, natural. O sea, no se va a ingerir ningún tipo de alimento, ¿verdad? Únicamente agua. Ahora, con ayuno natural, lo más recomendable por las escrituras, hermanos, es 40 días. Lógicamente que para llegar a 40 días de ayuno tiene que haber una práctica de tiempo, ¿verdad?, para estar llegando a durar más de un mes en ayuno, ¿verdad? Y esto, en realidad, hermanos, es un ejercicio ya, como en el caso del Señor, ¿verdad? No es, digamos, para principiantes. Ya cuando uno llega al ayuno de 40 días o está en ese proceso, hermanos, es porque ya ha venido practicando de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y así consecutivamente. O sea, no sé, por eso es que le digo que es un ejercicio espiritual, porque uno se tiene que ir ejercitando poco a poco. O sea, uno no puede llegar a empezar a ayunar de 0 a 40 días, perdón, porque no va a llegar, no lo va a lograr. En realidad no va a suceder. Pero si estás en la práctica de 1 día, otro día, luego le agregas y así consecutivamente, entonces va a llegar el momento en que pueda llegar 40 días, ¿verdad? Y esto es lo recomendable por las escrituras, porque no vamos a nosotros a rebasar los límites que no son recomendados. Por eso dice la escritura, después de ayunado, Mateo 4:2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, el cuerpo, y hermano, lo que las escrituras nos enseñan es las capacidades que Dios sabe que humanamente hablando uno puede tener. O sea, uno no puede llegar a soportar 40 días sin haber practicado. Perdón, es como el atleta. No se pone a levantar, digamos, el que levanta pesas no va a poder levantar, digamos, 100 libras en la primera oportunidad en cada mano, si no ha practicado quizá con 20 y 30 y 40 y 50 y 60, así poco a poco. Es un ejercicio. El cuerpo se tiene que ir adaptando a tal peso. Incluso, digamos, los que corren maratón. No pueden correr, hermanos, que los
3 millas o 4 millas o 5 millas y llegar a 50 millas en un momento. No, hay que ir practicando poco a poco. O sea, por eso se llama ejercicio, porque se va a llegar un momento. Por eso es que este ayuno, hermano, natural, ¿verdad? Se puede practicar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. El natural lleva acompañado va acompañado de agua, el natural, ¿verdad? El ayuno total es diferente. Aquí se abstiene uno totalmente, como lo dice la palabra, de todo. Alimento y agua. En este ayuno total, hermano, no entra nada. Allí sí, ¿verdad? Y esto igual, como el ayuno natural, es una práctica, ¿verdad? Y lo más recomendable para este tipo de ayuno, hermano, son 3 días. Vamos a ver las escrituras. Hechos capítulo 9, versículo 8. Después de que Pablo venía persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Tuvo un encuentro con el Señor. Digamos, su rumbo o su destino de Pablo fue cambiado, ¿verdad? Dice el versículo 8 del capítulo 9, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Entonces, el ayuno total se puede practicar 1, 2 y 3 días máximo. No podemos, hermanos, nosotros quebrar. Miren, probablemente, ¿verdad? Uno pudiera decir, no, y la gente que se ha perdido en el desierto y que duran, sí, pero no están ayunando. Ellos están, hermanos, digamos, de alguna manera están en una necesidad. Ellos no se han puesto a ayunar. Y pueden durar probablemente 4, 5, 6 días, yo no sé cuánto tiempo, perdidos probablemente en el desierto, ¿verdad? Pero su cuerpo, hermano, está reflejando las necesidades del agua que necesita el cuerpo. Aquí no se trata de martirizar, no se trata, hermanos, de someter el cuerpo entre comillas, a rituales que no son necesarios, porque esto es un ejercicio espiritual. Necesitamos nosotros tener más comunión con el Señor, entonces el ayuno entra en esa relación. El ayuno acompañado de la oración. Por eso es que nosotros no podemos ir quebrando o avanzando más de lo que no es. Ayuno total, 3 días máximo. Ayuno natural, uno considera que uno puede aguantar más de 3 días. Si quiere uno ofrecerle más tiempo al Señor, entonces uno se tiene que ir al ayuno natural, que puede llegar hasta 40 días bebiendo agua, ¿verdad? Pero estos son los 3 tipos de ayuno, hermanos, que se recomiendan para la iglesia y su práctica. El ayuno parcial, el ayuno natural y el ayuno total. Parcial porque se ingiere, no se limita totalmente los alimentos, sino se acompaña con legumbres y verduras, frutas, ¿verdad? El ayuno natural, que sí se limita uno de toda la comida, pero va acompañado con agua, y el ayuno total, que se limita a 3 días máximo, ¿verdad? O se recomienda 3 días máximo por las escrituras, ¿verdad? Pero en este ayuno, hermanos, no come uno ni alimento ni agua. Por eso es total, abstinencia total, valga la redundancia, de lo que es comida y agua, hermano. Entonces, estos son los 3 tipos de ayuno. Repito nuevamente, el ayuno parcial, el ayuno natural y el ayuno total. Ahora quiero que veamos, ¿verdad?, cómo es que los judíos practicaban el ayuno, ¿verdad? En la ley ceremonial dada por Dios, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, por medio de Moisés, estableció un día de ayuno al año para todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Y este era el día de la expiación. Levíticos 23, versículo 27, si me acompañan, dice la escritura, perdón, Levítico 23, versículo 27 al 32, dice la escritura de la manera siguiente. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendré santa convocación
y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se aflige en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo, es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestra alma, y comenzaremos a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea, el día de la expiación era un día, digamos, de nacional anual, ¿verdad? Donde todo el país se ponía en ayuno, ¿verdad? Y esto era una práctica y creo, no estoy seguro, ¿verdad? Pero creo que todavía está en vigencia para el pueblo de Israel. Entonces, esto era la manera más o menos como ellos practicaban. Lógicamente, hermanos, de que ellos pues tienen una, digamos, una manera quizás diferente de tener su vida espiritual, ¿verdad? Y también el ayuno, hermanos, pues lo miran, ¿verdad? Con la necesidad de estar en la presencia de Dios. Y se practica con ese sentido, o sea, de ser más sensible al Señor, ¿verdad? No es para competir, no es, hermano, para que uno exponga a la gente, o yo ayuno tantos días, o que uno ande preguntando, ¿cuántos días usted ayuna? No, esto es algo que es íntimo, personal. Esto es, hermano, no es, ¿cómo les puedo decir? A ver quién puede más. No. Si tú ayunas, bien. Si no ayunas, también. Pero esto, vuelvo a repetir, es una práctica espiritual donde el que tiene necesidad de Dios lo va a hacer, ¿verdad? Y va a buscar más, ¿verdad? En este ayuno, hermano, o cuando uno practica el ayuno, ¿verdad? Uno está buscando de la presencia del Señor. Uno humilla el alma para estar en la presencia del Señor. Salmo capítulo 35, vamos a leer. Versículo 13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, ¿verdad? Entonces, es un sentido, hermanos, de estar humillado delante de la presencia del Señor el ayuno. Y como les repito, hermanos, si uno solamente dice, yo voy a ayunar, ¿verdad? Y solamente ayuna uno, o dejó de comer solamente, en realidad estás haciendo como una especie de dieta, ¿verdad? Porque tiene que ir acompañado de la oración, de estar en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Y como les repito, hermanos, esto es algo que es personal, es íntimo. No tiene que estar uno allí, hermano, proclamándolo a los cuatro vientos, ¿verdad? Y queriendo exponer que uno es más espiritual que otro. Lógicamente, hermano, que uno en las congregaciones o en la iglesia, uno se acerca probablemente cuando uno tiene necesidad, ¿verdad? Si en caso no se puede acercar al pastor o a la esposa para comentar, quizá uno busca probablemente, hermano, a los hermanos que miran uno más espirituales, ¿verdad? Pero uno no les anda preguntando, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿O cuánto ayuna usted? Para ver si yo puedo acercarme a usted. Lo mira uno, ¿verdad? Por eso es que dice la Escritura, Mateo capítulo 6, verso 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Dice: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, ¿verdad? Entonces, esta práctica, hermanos, les repito, y disculpen que lo repita tantas veces, ¿verdad? Es algo personal, ¿verdad? O sea, uno no va a la calle y uno anda allí con el rostro todo así como demacrado, o anda uno allí, ¿para qué? No, esto es delante de Dios, tú y Él,
Y por eso es que dice la Escritura, no es para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, porque esto es una necesidad espiritual. Y repito, hermanos, no es que cuando nosotros ayunamos y decimos al Señor, yo estoy ayunando para que mis respuestas sean contestadas, hermano, no esperemos que el Señor va de alguna manera a ser persuadido porque estamos ayunando, o porque estás ayunando. No, o sea, si tú quieres hacerlo está bien, pero no considerando eso que les digo, ¿verdad? Porque esto es algo equivocado. O sea, no vamos a recibir nada si nosotros pensamos que con el ayuno Dios se va a conmover de nosotros o se va a apiadar de nosotros y va a dar respuesta. Si es considerado por Dios correcto, se va a hacer. Pero eso va a ser de parte de Dios. Pero lo que sí logramos nosotros, hermanos, es ser más sensibles a la presencia del Señor. Porque dice la Escritura, hermanos, tu Padre que está en secreto te ve, ¿verdad? Y Él te va a recompensar en público. O sea, tu vida espiritual va a ser reflejada a través de la comunión que tú tienes con el Señor, a través de este ejercicio, hermanos, del ayuno. ¿Verdad? Entonces, por eso es que no debemos nosotros andar proclamando. Recuérdense, hermanos, que se recuerda de la porción del fariseo y del publicano, que el publicano decía, yo ayuno 2 días a la semana, ¿verdad? Pero el publicano decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Los fariseos o los judíos, hermanos, tenían 4 tipos de ayunos, ¿verdad? Que practicaban, pero ellos, en este caso de este fariseo, hermano, él no estaba ayunando como un ejercicio espiritual, sino que él lo estaba haciendo, hermano, con arrogancia. Y eso no tiene sentido tampoco. No tiene, o sea, espiritualmente me estoy refiriendo, ¿verdad? Porque sentido, pues sí, está ayunando y lo está haciendo, ¿verdad? Pero no hay, hermano, beneficio espiritual en pocas palabras. Porque se está haciendo arrogante. Imagínense, la persona que ayuna y es más arrogante, ¿de qué le sirve que ayune? La persona que está ayunando, hermano, y se exalza de que lo está haciendo, ¿para qué ayunó? Mejor ni ayunó, mejor hubiera comido. A lo mejor le hizo daño el ayuno, ¿verdad? Entonces, pero el que está ayunando, hermanos, está más sensible al Señor, ¿verdad? Considera más las personas por la necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está buscando de la presencia del Señor. Por eso que les digo, o sea, no es algo, hermano, que uno va a presumir, no es algo que uno está compitiendo, no es algo que uno, hermano, está viendo a ver quién puede más o quién puede menos. Ahora, en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Y con esto casi vamos a ir finalizando. En cuanto al matrimonio, el ayuno tiene que ser en mutuo acuerdo cuando es un ayuno prolongado. Cuando es un ayuno prolongado. Cuando es un ayuno, hermano, de 1 día o 2 días, ¿verdad? Probablemente uno le puede comentar a la esposa o al esposo, voy a ayunar tal día. Entonces, el esposo y la esposa pues lo tiene que considerar por lo que está haciendo, ¿verdad? Pero cuando es un ayuno prolongado, se tiene que poner de acuerdo, ¿verdad? Porque puede ser, hermano, ¿verdad? Y esto es a causa de la relación de pareja, ¿verdad? Tiene que ser anunciado con mutuo acuerdo. Vamos a leer la Escritura, 1 Corintios 7. ¿Verdad? En este caso, hermanos, y en todos los casos del ayuno, tiene que ser, hermano, con el sentido de ocuparse en la búsqueda y la presencia del Señor. 1 Corintios 7:5 dice, hermano, no os neguéis el uno al otro. O sea, aquí cuando dice no os neguéis, está diciendo no te niegues a estar con tu pareja. Y me refiero a la intimidad, ¿verdad? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, fíjense, de mutuo consentimiento. Vuelvo a repetir, cuando es un ayuno prolongado, que va a durar 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, yo no sé, ¿verdad? El tiempo que consideras, ¿verdad? Platícalo con tu esposo, platícalo con tu esposa, ¿verdad? Y consientan, porque dice la Escritura, mutuo consentimiento. Mutuo consentimiento. O sea, cuando es un ayuno prolongado, tiene que estar en relación, porque es un matrimonio, ¿verdad? Tienen que los dos estar de acuerdo, o por lo menos sabido lo que va a pasar, ¿verdad? Y que los dos estén de acuerdo a que va a pasar, ya sea 5 días la esposa o 5 días el hermano, o probablemente los dos como pareja ayunando, ¿verdad? Dice la Escritura, verso 5 del capítulo 7, repito, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración. 2 puntos y seguido, dice la Escritura.
y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Repito, hermanos, perdón, para el matrimonio tiene que ser mutuo consentimiento, ¿verdad? No negándose el uno al otro, porque pudiera decir, ¿verdad?, la esposa o el esposo: estoy ayunando, no quiero estar contigo porque estoy ayunando, me estoy dedicando a Dios. Y tu esposa nunca supo, o tu esposo nunca supo. Y tú piensas que eso es agradable a Dios. No, la instrucción, si nosotros leemos, dice Pablo, ¿verdad? Esto es por vía de concesión, es como un consejo, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para que no haya conflicto matrimonial. ¿Para qué, hermanos? Para buscar de la presencia del Señor. O sea, el ayuno todo el tiempo es ese sentido, buscar de Dios, ocuparse, como dice en este versículo 5, ocuparos sosegadamente en la oración, en la búsqueda y la presencia del Señor. Pero después, aquí en cuanto al matrimonio, dice: volver a juntaros en uno, a causa de vuestra incontinencia. No vaya a ser, hermano, que Satanás se atraviese allí, ¿verdad? Y cause, hermanos, un conflicto mayor por no estar juntados en uno. Creo que me entienden esto que estoy tratando de hablar. No quiero hacer explícito en lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, no nos podemos negar ni la esposa al esposo, ni el esposo a la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, son uno. Son uno. Y por eso que dice la Escritura, mutuo consentimiento. Los dos igual, consintiendo en ese espacio. Si es prolongado, repito, si es prolongado, ¿verdad? Cuando es un ayuno de un día o a lo mejor 2 días, solamente, hermano, comunicárselo, ¿verdad? Pero cuando es un prolongado, tiene que ser un mutuo consentimiento para que no entre Satanás, hermano. Porque imagínense que está la esposa, a lo mejor quiere estar con el esposo o viceversa, ¿verdad? Y el esposo o la esposa se niegan, ¿verdad? Entonces, ahí entra Satanás. Allí entra en esa necesidad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no eres incontinente. O sea, tú no tienes el don de incontinencia. Tú necesitas a tu esposa te necesita a ti. Por eso tiene que ser con mutuo consentimiento, hermano. Esto es en cuanto al ayuno en las parejas, ¿verdad? Repito el versículo y casi finalizamos, hermano. 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿verdad? Y, hermano, repito y finalizo. El ayuno, hermano, no es competencia. No es, hermano, para jactancia. No es, hermano, para a ver quién da más. Sino es un ejercicio espiritual, personal, íntimo y en secreto. Cada uno lo hace, hermanos, dependiendo de la necesidad que tenga, ¿verdad? De la búsqueda y de la presencia del Señor, o en comunidad se puede hacer también, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es un ejercicio personal, espiritual, ¿verdad? Y que va, hermano, puede ser o puede ir avanzando, en aumento y en aumento, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tenga uno del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche por este tiempo, por tu amor, por tu bondad, y porque tu palabra, Señor, no nos deja, Señor, vagando en el espacio, en el conocimiento, Señor, sino que nos guía, Padre, y nos ilumina tu verdad. En esta noche te damos las gracias por este tema tan importante para nosotros, Señor, como creyentes, y poder, Padre, también tener este tiempo en comunión y comunicación contigo, Padre, a través de lo que son los 2 temas pasados y Señor, en cuanto a la oración y el ayuno, Padre. Te damos las gracias en esta noche, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.